pues no se lleva a cabo directamente a través de las vías principales o vías centrales. Tiene que haber vías periféricas que estén, aquí tenemos uno, pero puede ser la ruta glicolítica, la vía del espejo. Entonces, vías periféricas que esté aportando compuestos para que estas vías que tienen carácter anfibólico se mantengan así. ¿Vale? ¿Dudas, compañeros? ¿No? No, profesor. Entonces, No, profe. tenemos otra pregunta, ¿verdad? Ya vamos a entrar al tema de fermentaciones. ¿Cuál es el destino de los intermediarios de carbono, del ATP y el poder reductor en el metabolismo fermentativo? ¿Hacia dónde se van? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bueno, ahorita estamos empezando con el tema y a lo mejor resulta ser una pregunta que les va a costar en este momento, pero poco a poco vamos a ir integrando cosas. Bueno, en las fermentaciones, fíjense, vamos a ver que son esquemas metabólicos aparentemente más sencillos y en donde el poder reductor que se forma, ¿sí? Por ejemplo, en la ruta glicolítica o parte de la ruta glicolítica según el organismo fermentativo, se va a formar poder reductor en forma de NAD reducido, ¿verdad? ¿Sí? Se va a oxidar en algún sitio. Y es algo que debe ocurrir en todos los organismos. Dejen hacer un paréntesis. Las coenzimas son moléculas que están presentes en todas las células, pero en una cantidad limitada, ¿sí? Participan uniéndose, sobre todo el NAD, que es una coenzima que no está unida covalentemente a la enzima. Entonces puede servirle a muchas enzimas. ¿De acuerdo? Hay otras donde sí, como el FAD o el flavin mononucleótido, que están unidos covalentemente a su enzima correspondiente, esos no tienen esa posibilidad de participar con diferentes enzimas, ¿verdad? Según vaya fluyendo el metabolismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este NAD puede funcionar para la fosforilidad 3 fosfato deshidrogenasa o para algunas otras deshidrogenasas. Puede ser la misma molécula, pero el problema con las coenzimas como esta o como otras que no están unidas covalentemente a alguna enzima es que se encuentran en cantidades limitadas en la célula. No hay una cantidad abundante de estas, ¿sí? Porque pues, la formación de las mismas le implica un gasto importante de energía a la célula y dado que estas pueden funcionar con muchas, pues no necesita estar produciendo y produciendo tantas coenzimas, de tal manera que en las células, nuevamente, estas se encuentran en cantidad limitada. Pero en las células ocurren constantemente reacciones de óxido-reducción donde participan estas coenzimas, de tal manera que estas tienen que estar fluyendo constantemente entre su forma oxidada y reducida, ¿verdad? Perdón, aquí estoy poniendo una tontería. ¿De acuerdo? Tienen que estar fluyendo constantemente entre estas formas. ¿Y qué es lo que hace? Pues cuando están reducidas tienen que reoxidarse para seguir participando en el metabolismo celular, porque de otra manera el metabolismo se colapsa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, normalmente, cuando un organismo respira aeróbicamente, estas coenzimas se van a reoxidar rápidamente a través de una cadena transportadora de electrones. ¿De acuerdo? Aquí en este caso estamos hablando de metabolismo fermentativo. Ahí estos organismos no tienen una cadena de transporte de electrones activa, de tal manera que no pueden reoxidar rápidamente en un sitio como las cadenas transportadoras de electrones a las coenzimas.
Y entonces, a través del periodo evolutivo, los diferentes organismos fermentadores han desarrollado reacciones adicionales para poder reoxidar el NAD. Es el propósito de una fermentación para un organismo. El propósito fundamental es reoxidar coenzimas reducidas, ¿sí? En donde, pues, en esas reacciones de oxidación se va a tener un aceptor de electrones orgánico endógeno, como habíamos visto, un tipo de definición que va a aceptar los electrones, ¿sí? De parte de el NAD. Vamos a suponer que este fuese el compuesto orgánico endógeno. Cuando acepta electrones del NAD, entonces vamos a tener el compuesto orgánico que sea reducido, ¿sí? Y esto va a dar lugar a diferentes intermediarios de carbono que se pueden liberar o que pueden seguirse transformando para liberarlos al medio donde está llevándose a cabo la reacción de óxido-reducción. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me han seguido, jóvenes? Sí, profe. Y por ejemplo, vamos a ver que algunas de las fermentaciones que quizá ustedes hayan revisado de manera rápida en su curso de bioquímica general, una de ellas podría ser la fermentación ácido-láctica, donde al llevarse a cabo la ruta glicolítica y producir piruvato, ese piruvato se va a reducir, ¿sí? Va a ser un aceptor final de electrones. Permítame tantito, me están tocando la puerta. Sí, profe. Ya estoy por acá, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Les decía yo que en el caso de las fermentaciones, o sea, en toda esta producción de coenzimas, que en realidad no es mucho, aquí tenemos el ejemplo de la 3-fosfato deshidrogenasa, es un punto donde la ruta glicolítica se produce poder reductor en forma de NAD reducido. Ese se tiene que reoxidar rápidamente porque si no, la ruta glicolítica se va a detener. ¿Por qué? Pues porque les decía hace un rato, este tipo de coenzimas se encuentra en cantidad muy limitada en las células, tiene que estarse transformando rápidamente en la forma oxidada en la reducida y viceversa, ¿sí? Entonces, al no haber cadena transportadora de electrones activa en un organismo que fermenta, entonces ellos a través de la evolución, les digo, han desarrollado reacciones adicionales a las que observamos en la ruta glicolítica o en otras rutas que vamos a determinar o a revisar más adelante. ¿Para qué? Para
reoxidar esas coenzimas y muchas veces en esas reacciones de oxidorreducción o en parte de esa transformación final del piruvato hacia otros compuestos, se generan intermediarios o compuestos que el hombre ha utilizado para su beneficio, ¿verdad? Y hablábamos, por ejemplo, de fermentaciones muy sencillas que ustedes pueden conocer o que se conocen seguramente, la fermentación ácido-láctica, en donde el piruvato se va a reducir a lactato, ¿sí? ¿Y quién va a ser el agente reductor? Pues el NAD es un punto en donde va a ocurrir esa reacción de oxidorreducción con la finalidad de recuperar coenzimas oxidadas que sigan funcionando en las reacciones que necesiten este tipo de coenzima en su forma oxidada. ¿De acuerdo? Otra reacción que ustedes seguramente conocen muy bien, sobre todo en alguna etapa de su vida, especialmente en la que están ustedes, es la fermentación alcohólica, ¿verdad? En donde el piruvato se descarboxila, ¿sí? Para dar acetaldehído, y ese acetaldehído es reducido a etanol. El agente reductor va a ser el NAD reducido y esto para reoxidar esta coenzima, ¿sí? Entonces se produce etanol y esto es un sustrato de desecho, un producto de desecho de las células que llevan a cabo esta fermentación. Y el hombre, desde tiempos inmemoriales, ha conocido a estos organismos que llevan a cabo esta transformación y lo ha utilizado para la producción, entre otras cosas, de bebidas alcohólicas o en la industria de la panificación. Esto, lo del nano tiene que ver con la industria de la panificación, pero no, es algo que vamos a comentar más adelante. Entonces se produce etanol, hay diferentes productos que se generan aprovechando el conocimiento de esta fermentación que al microorganismo que lo lleva a cabo no le sirve para nada, ¿verdad? Es más, cuando se lleva una concentración de etanol determinada, pues puede ser tóxico para ese organismo. Pero lo que sí le sirve es que va a estar reoxidando coenzimas. Es el propósito fundamental de llevar a cabo estas reacciones para los microorganismos. ¿De acuerdo? ¿El qué? El poder reoxidar coenzimas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. No. Entonces a partir de aquí vamos a ver que el piruvato va a resultar un anfibolito nodal. Va a ser un nodo a partir del cual vamos a obtener diferentes tipos de fermentaciones, ¿sí? Vamos a empezar con las fermentaciones glicolíticas, en donde se va a llevar a cabo la ruta glicolítica completa. Vamos a suponer a un organismo lo alimentamos con exosas como la glucosa, se lleva a cabo la ruta glicolítica y a partir del producto final o el producto nodal del metabolismo, que es el piruvato, pues vamos a tener diferentes tipos de fermentaciones. Ya habíamos visto, habíamos mencionado la clase anterior, tenemos las fermentaciones llamadas glicolíticas y las no glicolíticas. Entonces, cuando se lleva a cabo la producción de piruvato, a partir de ese piruvato vamos a tener diferentes fermentaciones, ¿verdad? Que les vamos a comentar en un momento, ¿vale? Bueno, no tan rápido todas, pero sí les vamos a comentar. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. No, profe. Ya, las respuestas las veo así como temerosas. Van a ver que eso es padrísimo, pero tienen que aplicarse, jóvenes, ¿sí? Estas fermentaciones, que el hombre, pues, calculando el conocimiento que ha desarrollado a lo largo del tiempo, con esto, pues es relativamente poco el tiempo que conoce las fermentaciones, o más que nada los fundamentos. Hay muchas fermentaciones que
han aparecido prácticamente con la vida del hombre sobre la tierra, pero que no se sabía qué onda, cómo se hacían ahora, pues los conocimientos que se han generado en el siglo pasado, básicamente, finales del siglo XIX, pues han permitido conocer los fundamentos de estas fermentaciones. ¿Sí? Entonces, pues muchas de estas fermentaciones tienen diferentes aplicaciones, ¿verdad? Algunas se han utilizado más que nada para el crecimiento de organismos para obtener células, ¿sí? Proteína unicelular para, como suplemento alimenticio para el ganado, las aves, etcétera, etcétera, para convertir una serie de sustratos en productos de interés, ¿verdad? Se les da un sustrato, las células empiezan a crecer y generan productos de diferente índole para diferentes aplicaciones, o esas células se utilizan para producir enzimas, para producir antibióticos, para producir compuestos como aminoácidos, para producir etanol, para producir diferentes reactivos como el cítrico, que se utiliza mucho en la industria farmacéutica y alimentaria, y etcétera, etcétera. Tiene una cantidad importantísima de aplicaciones el conocimiento de las fermentaciones, sobre todo el fundamento de cómo ocurren, por qué ocurren, y hasta a nivel molecular. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos ver aquí, como en esta y en la siguiente diapositiva, una especie como de resumen de la transformación de algunos sustratos, especialmente nos vamos a describir qué ocurre con la glucosa en ciertos microorganismos. Por ejemplo, algunos microorganismos ocupan la vía glicolítica o EMP, ¿sí? Para la utilización de la glucosa, para generar intermediarios, para generar algo de energía en forma de ATP, de poder reductor, ¿vale? Algunos utilizan otras vías como la vía de Barbour-Dickens o vía de las pentosas fermentativa, ¿sí? Algunas utilizan la vía de N-Dudorov, otra vía fermentativa, ¿sí? Algunas otras utilizan la vía de las bifidobacterias para obtener esta, que vamos a ver a lo largo de las siguientes fermentaciones. Es un resumen para que tengan una idea de la diversidad de organismos que, que pueden utilizar diferentes vías en la degradación de un sustrato carbonado para obtener energía, poder reductor e intermediarios que alimenten a diferentes esquemas metabólicos. ¿Sí? Muchos de estos compuestos que vimos acá, por ejemplo el piruvato, que se obtiene en diferentes vías metabólicas, ¿sí? Puede tener diferentes destinos, ¿verdad? Puede ser uno en la descarboxilación del piruvato para darle acetaldehído y luego etanol. Esta vía fermentativa. Tenemos una vía oxidativa aeróbica, ¿sí? En la descarboxilación del piruvato hasta acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A después integrarse al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? O podemos utilizarla, o los organismos la pueden utilizar, ¿sí? Organismos entéricos que presentan un complejo metabólico llamado piruvato formiato-liasa para la descarboxilación del piruvato en acetilcoenzima y formiato, característico de las enterobacterias, o también podemos obtener la descarboxilación del piruvato hasta acetilcoenzima por un complejo llamado piruvato ferredoxina óxido reductasa, que es característico de organismos anaerobios estrictos como los del género Clostridium. ¿Vale? Es otra forma de representar lo que hemos visto en el esquema anterior, y empezaremos ahora sí con las fermentaciones.
¿De acuerdo? ¿En qué momento se describen las fermentaciones? ¿Tienen una idea? O sea, ya con más seriedad, con más argumentos, y que tiene que ver el estudio de las fermentaciones, de alguna manera, después condujo a describir una de las rutas centrales del metabolismo, que es la vía glicolítica. ¿Se acuerdan cómo empezó este estudio de manera indirecta y después se empezó a revisar con más claridad esto y les digo, a dilucidar la vía glicolítica, que tardó un buen rato? Sí, la vía glicolítica se determinó ya completamente por ahí de en los inicios de 1940, ¿sí? Pero empezó desde finales del siglo XIX a revisarse este metabolismo, que pues, lo vemos en 10 reacciones y que parece muy fácil, pero tardó un número importante de décadas en dilucidarse completamente. ¿Nadie tiene idea en qué momento? Tiene que ver con Luis Pasteur. Exactamente. ¿Quién habla? González Ramírez. ¿Quién? González Ramírez. Sí, tiene que ver con Luis Pasteur. De hecho, muchos en la NSB, y estoy de acuerdo con ellos, le han dado a Luis Pasteur, bueno, es puro cotorreo, ¿verdad? Pero que si hubiese habido una carrera como la que ustedes están estudiando en el tiempo de Luis Pasteur, él hubiese sido uno de los VPs eméritos de la NSB, pero no tuvimos la fortuna de que estudiara en la NSB. Pero pues tiene todas las características de un VP, como los que queremos que salgan de la escuela. ¿Vale? Entonces él estudiando las fermentaciones, la utilización de la glucosa, la fermentación alcohólica, que pues, por supuesto que él no la describió como se sabe, pero sí dio una idea de por dónde iba el asunto, ¿no? Él encuentra que los microorganismos pueden producir etanol, ¿sí? Al ponerse en una fuente de carbono, como es la glucosa, ¿verdad? Y él, trabajando con levaduras, pues encuentra esto. ¿Sí? Y aprovechamos para hablar de un fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo como efecto Pasteur. Por lo que describió Pasteur con las levaduras, ¿verdad? Si él ponía levaduras a crecer en condiciones aeróbicas, él encuentra que cuando determina el crecimiento después de cierto tiempo, en condiciones aeróbicas, hay una cantidad importante de crecimiento y déjenme poner el azúcar, que es la glucosa, se consume poca glucosa. ¿Sí? Él trabajó con glucosa y ve que cuando cultivaba sus levaduras en condiciones aeróbicas, observaba una alta tasa de crecimiento y realmente no había un consumo importante de glucosa, y comparado con algo, ¿verdad? Pues, creció mucho o poco, pues siempre hay que poner un punto de comparación. Y entonces puso a su microorganismo o a su levadura a crecer en condiciones de anaerobiosis,
encuentra que prácticamente se mantiene el crecimiento celular. A ver si se alcanza a ver esto, sí. Anaerobiosis. Y observa que el crecimiento, pues realmente es poco o no hay crecimiento sustancial. Y hay un alto consumo de azúcar. Vamos a poner la glucosa. Y al cabo de un tiempo, pues casi se consumió toda, ¿verdad? Sí, a esto, al crecimiento diferencial que hay de un organismo cuando se pone en condiciones aeróbicas y anaeróbicas y al consumo también diferencial de la fuente de carbono en ambas condiciones, a esto se le conoció como el efecto Pasteur. ¿Sí está claro, jóvenes? Y a partir de este efecto Pasteur, pues, Sí, profe. la gente interesada en estos temas empezó a investigar el porqué de este crecimiento, ¿verdad? Y este consumo diferente, tanto en aerobiosis como en anaerobiosis. Ahora fíjense, bueno, aquí yo les puse como matraz Erlenmeyer, en realidad él utilizó otros matrazes un poquito diferentes, sobre todo para crear condiciones de anaerobiosis. Ahora tenemos sistemas formidables para cultivar un organismo en anaerobiosis, pero en su momento Louis Pasteur no tenía esas facilidades que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Por ahí Sí, cierren algún micrófono que está causando interferencia. No tenían eso. Ahora, ¿ustedes recuerdan cómo hizo Pasteur para tener condiciones de anaerobiosis? Con un matraz con cuello de... Ay, ¿cómo? Como el del lago, ¿no? Ajá. Cuello de cisne, ¿no? Un cuello de cisne, ¿verdad? En donde los matraces, en realidad es un matraz larguísimo, con cuello largo. ¿Para qué? Para evitar la entrada de oxígeno y entonces tener condiciones de anaerobios. Es como matraz, especie de matraz balón con un cuello alargado, torcido, para que se evitara el intercambio gaseoso y crear condiciones de anaerobiosis, ¿sí? Pero entonces, bueno, él encuentra esos datos. Ahora, esto es lo que se denomina efecto Pasteur. ¿Cuál es el fundamento del efecto Pasteur? Porque cuando yo tengo en aerobiosis a un cultivo de levaduras con cierta cantidad de sustrato, específicamente glucosa, porque observo que hay un crecimiento abundante después de un cierto número de horas o al otro día, si ustedes lo quieren ver así, hay mucho crecimiento y el azúcar consumida pues no es tanta como lo observamos cuando el organismo crece en condiciones de anaerobiosis. En anaerobiosis el crecimiento es muy raquítico, ¿sí? Crece muy poquito, casi ni se alcanzan a duplicar las células, pero se consume gran cantidad de glucosa en anaerobiosis. ¿Cuál es el fundamento molecular de esto? Les pregunto porque ya llevaron microgeneral, ya llevaron bioquímica general y entonces pues yo creo que están en la posición de darme la respuesta. Yo, González Ramírez. Puede ser Ajá. porque cuando crece en condiciones aeróbicas se lleva a cabo una fosforilación oxidativa y cuando crece en anaerobiosis pues se lleva a cabo la fermentación, entonces hay menos producción de ATP. ¿En qué caso? Cuando crecen en anaerobiosis. Correcto, esa es la explicación. ¿Sí? Vamos a borrarles un poquito aquí para no interferir. Bueno.
Ajá. En condiciones aeróbicas, el organismo va a estar oxidando la glucosa hasta CO2 y agua. ¿Sí? En este caso va a obtener gran cantidad de energía en forma de ATP, ¿sí? Y otras formas, pero ahorita nada más le vamos a dejar de ATP. Y esta gran cantidad de energía la va a aprovechar para producir gran cantidad de intermediarios. Esa gran cantidad de intermediarios se va a utilizar para obtener gran cantidad de moléculas propias de la célula que permite que se creen células en abundancia, que haya mucho material para sintetizar células, ¿verdad? Porque se produce pues todo el DNA, la membrana, la pared, todo lo que se tenga que sintetizar de la célula correspondiente, en este caso de levaduras, ¿verdad? Y de todos los orgánulos que van a tener las levaduras, se van a producir en cantidad abundante porque hay gran cantidad de intermediarios y de ATP. ¿Sí? Entonces, pero como se oxida completamente, pues, esa oxidación va a generar mucho ATP, mucho intermediario y todo eso para producir muchas células. ¿Qué pasa en aerobiosis? Bueno, en aerobiosis, pues no va a tener cadena transportadora de electrones, no va a haber producción abundante de energía, entonces va a fermentar el organismo, va a obtener muy poca energía. Y esa poca energía, pues le va a servir para obtener pocos intermediarios, pocas macromoléculas que le permitan sintetizar más moléculas o producir más moléculas y en consecuencia más células. Entonces hay poca producción de células y como a pesar de que tenga poca producción de células, se produce poca energía, entonces hay que oxidar mucho sustrato para obtener poca energía. Hemos visto en la ruta glicolítica se obtienen solamente 2 ATPs por mol de glucosa. ¿Sí? Y ya no hay más. En algunas fermentaciones quizá podemos obtener un poquito más de ATP, pero básicamente es la energía que se utiliza y algunas reacciones del metabolismo celular adicionales a esta, pero básicamente son 2 ATPs. ¿Sí? Si aquí vemos 38 ATPs por mol de glucosa, una cantidad muy diferente de glucosa, de ATP que se obtiene por la oxidación de glucosa, aquí muy poquito. Entonces hay que oxidar mucha glucosa porque gran parte de los intermediarios se desechan como productos de la fermentación. En este caso, una fermentación alcohólica va a estar desechando etanol, CO2, que pues van a ser productos que ya no van a poder ser oxidados por la célula para poder generar más energía. Entonces va a tener muy poca energía para estar sintetizando células y por eso tiene que consumir mucha energía y crece poquito. ¿Vale? Este es el fundamento del efecto Pasteur. El efecto Pasteur nada más es esa observación que hizo Pasteur de que un cultivo creciendo en aerobiosis y en anaerobiosis producía diferente cantidad de células, ¿sí? Y crecía y consumía diferente cantidad de sustrato. Mucho sustrato en anaerobiosis, poco sustrato en aerobiosis. Mucho crecimiento en aerobiosis, poco crecimiento en anaerobiosis. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, esas observaciones que hizo Pasteur por ahí de 1860, después siguieron con los hermanos Buchner, los hermanos alemanes que para finales del siglo XIX, en 1997, por ahí así, empiezan a observar que la fermentación y encuentran que antes Pasteur y todo el mundo científico creía que para llevar a cabo las fermentaciones, ellos estaban más relacionados con la fermentación alcohólica porque era la que se tenía más a la mano. Ajá. Se requería de células, específicamente en ese momento levaduras, para fermentar. ¿Sí? Fermentar algún sustrato. Después los hermanos Buchner encuentran que un macerado de levaduras, un extracto celular,
cuando se ponía con una fuente de carbono como la glucosa o algo que esto fermentaba y producía etanol. Entonces ya no son necesarias que el organismo esté entero, que esté vivo para que se produzca etanol. Debe haber algo ahí, ¿sí? Alguna serie de sustancias que permiten esta transformación, ¿sí? De un sustrato hasta etanol. Entonces se empezó a estudiar todo esto, se encontró que efectivamente había una serie de enzimas, se describió más allá pues la ruta glicolítica, como lo hemos mencionado, la Meyer-Parnas, por los investigadores principales, y le digo ya que por ahí de los años 40 del siglo XX, ya se encuentra descrita la ruta glicolítica y ya además la fermentación alcohólica. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe. No, profe. Bueno, para no hacérselas de emoción y que no hayamos visto ninguna fermentación, les voy a comentar que la primera fermentación glicolítica, ¿sí se ve ahí? Sí, Que profe. voy a comentar rápidamente por el tiempo que me queda, es que después de la ruta glicolítica completa se produce piruvato, y ese piruvato va a ser el aceptor final de electrones para que se puedan reoxidar coenzimas. Esta coenzima que se produjo en la reacción número 6 de la ruta glicolítica se va a reoxidar, ¿sí? La enzima que va a llevar esta reacción de óxido-reducción es la lactato deshidrogenasa y va a reducir al piruvato a lactato, ¿sí? Esto es clásico de las bacterias llamadas por sus siglas en inglés, las bacterias del ácido láctico, como Lactobacillus lactis, Vulgaris, Casei brevis, Streptococcus. Hay una cantidad importante de Streptococcus que llevan a cabo esta fermentación y que se utilizan en la industria de las fermentaciones y que nos permiten entender que muchos microorganismos que nada más con saber el género, ya les estamos poniendo las cruces porque los vemos con cara de malotes, no, ¿sí? Bueno, así me pasó cuando estuve por primera vez estos organismos del género Streptococcus son los malotes. No todos son malos, hay muchos buenos de los Streptococcus que se utilizan en esta fermentación y se utilizan ampliamente en la industria de los lácteos, ¿verdad? Para producir bebidas fermentadas, bebidas lácteas fermentadas. ¿Sí? Que hay una cantidad inmensa de bebidas lácteas fermentadas en el mercado que utilizan esta fermentación. De hecho, las fermentaciones que se llevan a cabo para generar esos productos de interés comercial no utilizan un solo microorganismo. Generalmente utilizan consorcios microbianos donde van 2 o 3 microorganismos encargados de llevar a cabo la transformación que hemos comentado en este momento. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? No, profe. No. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos vemos el miércoles, ya tenemos